Bienvenidos. El día de hoy tenemos aquí a la licenciada Verónica Itzel Navalanda, que viene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a impartir la conferencia Detención y Trato a Menores, Respeto y Protección de sus Derechos para garantizar la seguridad y procuración de justicia. Brevemente vamos a leer su currículum. La licenciada realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su tesis con el tema La necesidad de eficacia jurídica en la verificación de las normas oficiales mexicanas. Realizó estudios de práctica forense mercantil en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en el Departamento de Educación Continua de la UNAM. Realizó estudios de servicio al cliente y trato digno a las personas en Saxon Training. En el ámbito de la promoción en derechos humanos, realizó diversas actividades e impartió cursos y conferencias en materia de derechos humanos. Dentro de las actividades académicas, se desempeñó como profesora del Colegio Reina Isabel en la materia de Derecho. Ha fungido como team leader en México y Centroamérica en dirección de comercialización. Ha participado o ha llevado litigios civiles, familiares y penales, y como abogada coordinadora e inspectora en la actividad de coordinar todo lo referente al procedimiento administrativo, desde visitas de verificación hasta las resoluciones administrativas, recursos administrativos y amparos, instaurado por infracciones en las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos legales, así como elaborar informes y practicar visitas de verificación en la Dirección de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Impartió el módulo séptimo de Ética, Derechos Humanos y Valores Institucionales del Diplomado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Actualmente funge como jefa de departamento adscrita a la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, Lorena. Un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y vamos a empezar con este tema, ¿verdad? No sin antes decir algo muy importante. Algo muy importante que es de todos los tiempos, que no es un tiempo en el que estemos de moda para profundizar en estas temáticas. Vivir en un Estado democrático significa definitivamente el cumplimiento con la ley, pero también a un lado de los llamados respetos a los derechos humanos. No es el protagonismo de ninguna institución, sino el entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son algo más que una institución. Los derechos humanos son la libertad con la que vivimos, lo que nos merecemos por el simple hecho de estar vivos o vivas, por el hecho de respirar. Hace un momento escuchaba comentarios, como acostumbro visitar algunas instituciones, comentarios, en el sentido de condiciones laborales a nivel interno, ¿verdad? En otro tipo de temáticas, que desgraciadamente no siempre son las más óptimas, ¿verdad? Lo que quisiéramos escuchar. Lo cierto es que si pertenecemos a una institución, la que sea, y a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la gran oportunidad de colaborar con las empresas privadas más destacadas, Bimbo, Coca-Cola, y también en el ámbito público con algunas instituciones. Pero lo que sí les puedo decir, y no me dejan mentir, es que tener una cultura de trabajo significa que la institución en la que estoy, a la que pertenezco, creo en ella. ¿Sí? Y ese lugar definitivamente, siempre hay áreas de oportunidad, pero es el lugar donde más quisiera estar. Es el lugar donde me siento capaz, ¿sí? Donde me siento con toda la capacidad y potencial para hacer algo por los demás, no solamente por mí. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando pues esos comentarios cambian, ¿verdad? Son parte de ni más ni menos algo que se llama ética y valores. Que si estoy aquí es porque estoy convencido o convencida de que pertenezco aquí, que es el mejor lugar para mí, porque de lo contrario entonces viene otra parte muy compleja. ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo verdaderamente voy a lograr algo que se llama éxito y reconocimiento? Seguramente ustedes han escuchado hablar a alguien que les diga, te deseo suerte, ¿no? Y a mí cuando me desean suerte me preocupo, porque no sé si esa suerte es buena o mala. Pero cuando me desean éxito, entonces sí cambia. Y sé perfectamente que también la responsabilidad es mía, porque esto implica un esfuerzo y otros factores más. Así que
la invitación, ya que estamos aquí, por eso hace un momento decía, estamos los que tenemos que estar, así se dicen algunos discursos de oratoria, y entonces los que tenemos que estar aquí son los que están convencidos o convencidas de por qué están en esta institución. El por qué también los trabajos que se hagan en ella, pues no es, lo que ya está hecho. Siempre hay algo que actualizar. Los llamados tratados internacionales definitivamente es una declaratoria de derechos y obligaciones para las personas en el mundo. Nos vienen leyes secundarias, pero efectivamente el fundamento van a volver a ser estos estándares internacionales, ni más ni menos, ¿sí? Y ahí es cuando definitivamente a nivel institucional, en la parte que me corresponde, voy a actualizar estos instrumentos, siempre teniendo en cuenta que debo dar cumplimiento con ellos. Así que no voy a descubrir el hilo negro, pero sí algo bien importante, voy a trabajar desde mi plano institucional en ello, y sin olvidar que hoy en día las familias mexicanas no son las mismas que hace 10, que hace 20 años, ¿verdad? Que hace 5 años inclusive, ¿no? Entonces debo de actualizar mi trabajo. El tema que nos toca el día de hoy, detención y trato a menores, respeto y protección de sus derechos, para garantizar la seguridad y procuración de justicia. Teniendo en cuenta algo muy importante, si estamos hablando de trato a menores, perdón, la redacción, porque es un tema que está en nuestro catálogo, ¿cuál sería, empleando el lenguaje incluyente, lo correcto cuando hablamos de menores? Niños. Estamos hablando en casos de impartición de justicia. Una niña y un niño no entran en un caso de impartición de justicia en el sentido de nuestro artículo 18 constitucional, de nuestra reglamentación de justicia para personas menores. Personas menores, y lo comento de esta manera, en base al lenguaje incluyente, siempre anteponiéndole la palabra personas. No sé si les ha tocado, pero ahora es muy común que en vía pública, visitando diferentes entidades de la República y demás, me he encontrado con que en muchas ocasiones nos llaman como chico o chica. Nos pretenden nombrar de esta manera, algunas personas o tienen la costumbre, y cuando a mí me dicen chica, pues yo verdaderamente volteo a verme y digo, pues ¿de qué se trata, no? ¿Chica qué, no? Me siento y genera un impacto precisamente por el trabajo que se haga al tema de los derechos que tenemos todas y todos a ser identificados, reconocidos en el mundo. Y entonces cuando escucho que a una persona le dijeron chico o chica, pues volteo a ver y digo yo, chico o chica, ¿por qué? Si las personas somos grandes, somos talentosas, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y algo que ustedes hacen sin duda alguna en estos espacios es crear humanidad, por eso estamos aquí, ¿sí? En primer orden. Eso implica el respeto a los derechos humanos. Con mi trabajo, con el cumplimiento de la ley, también estoy creando todos los días humanidad. No me puedo permitir ser una persona inhumana, ¿verdad? Indudablemente. En el servicio público debo de ser una persona sensible, firme, fuerte, pero sensible, ¿sí? Humana. Y ese es el tema que vamos a abordar respecto al lenguaje incluyente que les comentaba hace un momento. El término correcto sería personas menores, ¿verdad? Y no solamente menores. Respeto y protección de sus derechos para garantizar la seguridad y procuración de justicia. Dividiendo algo muy importante, lo que es la seguridad y lo que es la procuración de justicia, ¿no? Que son dos temas que vamos a abordar. También como objetivo de la sesión es identificar los principios internacionales, en el caso de detención de personas menores, para el respeto y protección de estos llamados derechos humanos, ¿no? Vamos a empezar también por destacar lo que es nuestra legislación nacional, lo que toca esta legislación nacional. Pero antes de entrar ahí en materia, ¿cuáles son esas edades donde estamos hablando de personas menores en casos de impartición de justicia? ¿A partir de qué edad una persona es punible ante el derecho? ¿A partir de qué edad? De 12. A partir de los 12 años y menor de 18 años.
antes de cumplir los 18 años de edad, ¿no? Es ahí cuando estamos dentro de precisamente el renglón que vamos a abordar y también vamos a hacer la clasificación de los respectivos grupos etarios, ¿no? Nuestra legislación nacional, que habla precisamente de estos casos de impartición de justicia para personas menores de edad, estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro artículo 18 constitucional. Pero algo bien importante que tomar en cuenta es que así como las y los niños tienen derechos, pues lo mismo las personas menores en casos de impartición de justicia, lo mismo que las personas adultas y lo mismo que las personas mayores. Tendríamos que empezar por una regla general, una regla de que todas y todos tenemos los mismos derechos. Por eso es que la característica que no ha cambiado en la doctrina de los derechos humanos es que son universales, son para todos. Existen excepciones a la regla, así es, por cuestiones de protección y sobre todo dentro de este grupo en situación de desventaja. Vamos a partir de algo muy importante, personas de 12 años cumplidos y menores de 18 años, ¿son grupos en situación de desventaja? ¿Es correcto decir grupos vulnerables? Sí. No es correcto decir hoy en día grupos vulnerables. Nos encontramos esto en la doctrina. Lo cierto es que un pronunciamiento de Naciones Unidas nos habla de que hoy en día son grupos en situación de desventaja o grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos también un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dice que si habláramos de grupos vulnerables es como estar dando un calificativo a la persona y también limitando un ejercicio de cualquiera de los derechos que tenga. Entonces, algo muy importante es que efectivamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla precisamente de este grupo en situación de vulnerabilidad o desventaja. Y existe otra legislación, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en algunas ocasiones es el producto, ¿verdad?, de algún organismo internacional que venga a dar un toque, ¿verdad?, un toque a la puerta de algún estado, ya sea el estado mexicano u otro, y entonces debemos de emitir legislación que haga pronunciamiento claro del sector que estamos protegiendo, ¿no?, y sobre todo hablando en materia de derechos humanos. Tenemos nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí entra precisamente este grupo, al destacar que son adolescentes. En el caso de una persona menor de 12 años, ejemplo, hoy en día, en los casos de niñas, de niños sicarios que tenemos, si en ese momento se tiene el conocimiento que se está cometiendo un delito por parte de esta población, y resulta que un agente de autoridad pues está en el momento y en el lugar preciso, ¿verdad? Influyen otros factores como el llamado peligro inminente, ¿verdad? No me voy a ir mucho hacia la técnica jurídica, porque hay que recordar que esto no es una clase de derecho, ¿verdad?, sino aquí hay que destacar algo bien importante, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que a todas luces debemos de proteger de estas personas? ¿Sí? Entonces, tenemos una circunstancia, peligro inminente de nuestro agente de autoridad, y se ve en la disyuntiva si respondo al ataque o no, si disparo o no. Cuando es evidente que está amenazado pues de muerte el agente de autoridad. Puede ser que la niña, el niño sicario le esté disparando con un arma de fuego a corta distancia. Y entre no sabe, ¿verdad?, si es una defensa, puede ser una defensa propia, objetiva, subjetiva, ni siquiera sabe si el arma de fuego es ficticia, ¿verdad?, es de juguete o no. Pues en eso ya estamos hablando definitivamente de que tiene que resolver en el momento preciso y tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión implica ni más ni menos el uso de la fuerza. No estoy diciendo que legítima, porque es por todo sabido, ¿verdad?, que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley siempre debe de hacer el uso de la fuerza legítima. Anteriormente en nuestros títulos se contenía esa palabra de ilegítima, entonces hablar en sentido positivo. Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley lleva a cabo el empleo de la fuerza pública de manera legítima, siempre legítima. Y entonces, pues ni más ni menos resuelve disparar. O en el caso
de que se tenga la extrema necesidad de colocar los llamados candados de seguridad, así llamados en el ámbito internacional. Tienen otros nombres en diferentes estados, ¿verdad? Estoy hablando a nivel de derecho internacional. En diferentes países se les llama de diferentes maneras, en el nuestro igual. Lo cierto es que también ahí es correcto que coloquen candados de seguridad a una persona menor de 12 años. Estamos hablando de una circunstancia como esta, un peligro real inminente. Pues claro que sí, gracias. Hay una excepción a la regla, ¿sí? Esto también lo dice el protocolo, un protocolo de justicia en este renglón de impartición para personas menores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Existen excepciones a la regla, por supuesto. Si queremos proteger, la vida de otras personas, los bienes de otras personas, primero tengo que empezar por la mía. Y esos son los bellos instrumentos internacionales que desde 1990, por ejemplo, los principios básicos del uso de la fuerza, ya nos hablaban de esto, ¿sí? Ya nos hablaban de que efectivamente debía de aplicarse esa fuerza legítima y que existían excepciones a la regla. Las próximas, seguramente, legislación secundaria que vamos a ver en nuestro país, tiene todo el fundamento, a todas luces, de esos instrumentos internacionales. Es el trabajo también que se desprende de esos instrumentos internacionales. Así que otra legislación nacional es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Eso también cambió en nuestro país. Recordemos que anteriormente teníamos otra ley que se abrogó. Se abrogó definitivamente la ley anterior para dar paso a la que tenemos hoy en día en la actualidad. Documentos internacionales. La lectura de todos estos documentos verdaderamente es muy fructífera y nos lleva a otro tipo de situaciones, ¿verdad? A saber cuál es el trabajo institucional que debemos de llevar a cabo, ¿no? Y les voy a hablar también de bellos trabajos que han hecho instituciones. Voy a mencionar precisamente una, que es la Policía Federal, ¿no? Hace poco con un manual que hizo para el trato que se debe de dar a la comunidad LGBT, ¿no? Cómo lo manejan ellos a nivel institucional. Porque muchas veces se etiqueta una institución, se habla de lo malo, pero se olvida el trabajo bueno y institucional que se está haciendo, ¿sí? Entonces, los documentos internacionales es la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 1924, la Declaración de los Derechos del Niño, 1959, que esta declaración nos decía y nos dice que, la persona menor de edad es a partir de los 18 años. Y entra ahí los ajustes que debemos de hacer o la actualización a esos instrumentos internacionales. No quiere decir que ya no valgan, que hayan perdido valor ni mucho menos. Inclusive los vocablos que se desprenden de los mismos atienden a todo un contexto histórico que quizá no es el que tenemos hoy en día. Hoy en día hablamos de sancionar, no de castigar. Castigar sería ir en retroceso. Hoy en día no hablamos de reos, hablamos de personas internas, ¿verdad? También Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, ese es otro documento internacional. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, reglas de Beijing, 1985. Me voy a detener un poquito en estas reglas y también a lo largo de la presentación, porque son reglas muy hermosas y muy bellas, que nos enseñan que el lugar que pisemos, siempre debemos de procurar que sea un lugar seguro a todas luces. Que si queremos llevar a cabo un trabajo, el que sea, siempre debemos de procurar, en el artículo primero nos habla de la seguridad. Pregunta, ¿en el lugar donde nos encontramos procuramos medidas de seguridad? ¿Existe algún lugar que sea seguro? Por eso es que es incorrecto esos letreros que todavía observamos en algunos espacios. Zona de seguridad. Es algo incorrecto, que inclusive Protección Civil, los ha ido quitando. Es zona de menor riesgo. Si nos preguntamos en este momento, ¿cuál es nuestra zona de menor riesgo? Tenemos 2 salidas, ¿verdad? En caso de algún evento que ponga en peligro nuestra seguridad, ¿perdón? Depende del evento que sea.
Incendio, sismo, ejemplo. ¿No? Y ejemplo, independientemente de estos escenarios que acabo de comentar, por supuesto la medida sigue siendo la misma. Son señalamientos de menor riesgo a todas luces. Y ya ni hablar de lo que son primeros auxilios. En el caso de la detención, procuración de justicia y seguridad de las personas menores en casos de impartición de justicia, ¿qué es lo primero que debemos de procurar? La seguridad mía y la seguridad de los demás. Eso está entrelazado, va de la mano, por eso es que hacernos a la disciplina, ¿verdad? De que el lugar que pisemos, a su servidora le toca pisar todo el territorio nacional, ¿verdad? El lugar que pisemos, estar bien concentrados y atentos a que sea un lugar seguro. Lo mismo que hacen nuestros agentes de autoridad, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Cuidar el escenario, cuido escenario, ¿verdad? Y cómo debo de tener mi vista. Eso lo hacen también los compañeros, hace poco estuve con ellos de primeros auxilios, lo mismo. Eso es lo que no se me puede salir de las manos. Y esas reglas de Beijing nos habla de eso en nuestro artículo primero. ¿Sí? Nos habla precisamente de ese cuidado de la seguridad. También existen otros documentos internacionales, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención, de la delincuencia juvenil y, por supuesto, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Esos son parte de los instrumentos internacionales que en todo momento debemos de tener muy en cuenta. Pero también vamos a pasar a lo que es nuestra legislación nacional. Nuestro artículo primero constitucional, que es una oración, sin importar la institución a la que pertenezcamos, ¿verdad? Al ser servidores funcionarios públicos, pues definitivamente debemos de cumplir con lo que establece la Constitución y también los tratados internacionales. Vamos a recordar que son los derechos, pero también las garantías que deben de cumplirse. Hoy en día ya no llamadas garantías individuales, como lo hacía la doctrina, ¿verdad? A partir de la reforma del 2011, y esto tiene que ver también, por supuesto, a la seguridad y procuración de justicia para menores, indudablemente. Tenemos aquí lo que es aplicable en regla, por supuesto, también para personas menores de edad. El principio pro persona también es aplicable. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y a la protección más amplia de las mismas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si existe, por ejemplo, una legislación internacional que nos hable de que las personas menores de edad tienen derecho a los 15 días de tener visita, ¿verdad? Visita conyugal, porque tienen derecho a esto, ¿verdad? O visita íntima, en estos casos se les llama la visita íntima. Entonces, resulta que un tratado internacional nos habla de 15 días y resulta que una legislación nacional nos dice que tiene solamente derecho a 8 días. ¿A qué le debemos de hacer caso? Es aplicable, entonces sí, por regla general, este principio pro persona, a lo que más favorezca a la persona, por supuesto, ¿no? Y también, por eso es que en muchas ocasiones y todavía se siguen haciendo ajustes a lo que es nuestra legislación, nuestros reglamentos y lo que se derive de ellos, ¿no? Precisamente a favor del principio pro persona. Y tenemos aquí algo que también es muy rescatable, el artículo primero constitucional, que nos habla de las obligaciones que tenemos como servidoras, como servidores públicos, como funcionarios, en el caso y en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? Es todo lo que hacemos todos los días en nuestro centro de trabajo. Desde que llegamos a nuestros trabajos, eso es lo que hacemos, ¿sí? Lo que hacemos es respetar, es proteger, es garantizar y promover los llamados derechos humanos. ¿Qué significa promover? En el caso de las personas menores y precisamente en esta situación jurídica, cuando tienen una situación jurídica que resolver, promover, ¿qué significa? Dar a conocer los derechos que tienen.
los derechos que tiene precisamente este grupo, ¿no?, en situación de desventaja. Respetar, ¿qué implica? Hacerle valer los derechos. Respetar los derechos humanos va muy de la mano con esa figura del trato digno a las personas. Lo que hace un agente de autoridad es abstenerse de generar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes, ¿no? Y algo bien hermoso es que si no lo llevo a cabo desde mis espacios familiares, sociales, no lo voy a hacer en el trabajo. Eso se convierte definitivamente en toda una doctrina, indudablemente. Aquí, en el caso de respetar, implica el trato digno, y te voy a tratar bien y te voy a tratar mal, te voy a tratar con dignidad. ¿Cuál es el valor supremo de las personas en el mundo? Antes que hablar de libertad, de justicia, de igualdad, ¿cuál es el valor supremo? Y de este nos habla precisamente la Constitución, teniendo vida. ¿Cuál es el valor supremo de las personas? Es la dignidad, el reconocimiento que le damos a un ser humano. El día de ayer me pasó algo muy triste, muy lamentable, y se los voy a comentar. Observé en vía pública a un hombre que se estaba arrastrando en el suelo, así literal. Los agentes de autoridad no sabían ni qué hacer con él, porque esa es la verdad. Lo sacaban, lo metían. Una señora en vía pública tirándole, aventándole agua para que se calmara. Estaba hasta cierto punto, desconozco si estaba, ante una situación de, de drogas, de alcohol, o si definitivamente estaba sufriendo algún ataque, ¿verdad?, convulsivo. El caso es que estaba tirado, así literalmente en la calle. Y no puedo afirmar a todas luces que estaba ebrio, ¿verdad? Y entonces todavía, ¿verdad?, el observar esa conducta humana tan triste, ¿no? Cuando no estaba ni próximo, ni efectivamente ya, implicaba una agresión directa, física hacia la persona, le estaban arrojando agua, le estaban aventando agua. Y es ahí cuando me preguntaba, bueno, ¿este hombre necesita ayuda? Pues sí, a todas luces, ¿verdad?, necesitaba ayuda, ¿no? Y entonces observamos ahí una situación, agentes de autoridad que no saben ni qué hacer. Los demás, algunos más asustados, ¿verdad?, otros más todavía, ¿no?, como dirían, echándole leña al costal, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde queda esta parte del respeto a un derecho humano, ¿no? Y a lo que practicamos todos los días, dignidad, le reconozco, le atiendo, ¿no? ¿Qué significa un trato digno? ¿Qué significa ser una persona diligente en el servicio público? Significa que lo voy a hacer con mi trabajo, con esmero, con interés, con eficacia y con rapidez. ¿Han escuchado que en algunas ocasiones alguien diga, ¿cómo quieres que lo haga, rápido o bien? No puedo las dos cosas, ¿no? O lo quieres bien o lo quieres rápido. No puedo todo, ¿no? No se puede todo. Y entonces viene esta parte tan importante en el servicio público también, de qué manera nos convertimos en personas diligentes. Esmero empieza desde conocer y desde estar informado. Los agentes de autoridad, pues yo no observaba que nadie marcara simplemente un 911. ¿No? Digo, por eso tenemos un número de urgencia, ¿verdad? Y, perdón, entonces ahí usted como defensora de derechos humanos, ¿qué hace en esa situación? Usted menciona que lo percibió. Si yo observé que se estaba suscitando esta situación, ¿usted qué hace? Precisamente llamar a este número de urgencia. Bueno, eso fue lo que hice. Y también en ningún momento, recordemos que hay una sanción, ¿verdad?, que implica el hecho de llamar cuando no es correcto, ¿verdad? Implica una sanción, por supuesto, el estar alarmando, el estar utilizando estos mecanismos de manera que no es correcta, ¿verdad?, solamente a manera de broma y demás. Y entonces, sin problema, se quedaron, por supuesto, con el número de mi dispositivo y se quedaron con mi nombre, ¿no? Ya me trasladaba también a otro estado de la República, porque vengo de otro estado de la República, pero también en ese sentido el aviso, ¿no? Y observé que definitivamente pues no paraban una serie de agentes de autoridad y demás. El problema también era que no se sabía verdaderamente qué hacer. Por supuesto debían de trasladar a la persona a otro lugar. Eso en principio, y en otro.
se debía de hacer. ¿Y quién lo debía de hacer? Pues las autoridades que se encontraban ahí, ¿no? Eso pues, a todos lo sabemos quizá, o por lo menos el decir por humanidad, pues alguien tiene que ayudarlo, ¿no? Pero pues imagínense si empezamos ahí a arrojarle agua, ¿no? Pues está muy interesante. Al tema que me toca también, y aprovecho la intervención del compañero, también porque se acaba de emitir el informe de las visitas a centros, de personas internas, personas menores de edad, en casos de impartición de justicia, y lo que se observa pues es algo muy lamentable. Siguen habiendo esos renglones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Casos donde en estos centros se les, obliga a llevar a cabo unas acciones que no les corresponden, acciones de limpieza a manera de sanción, cuando no es correcto. Y esto genera, por supuesto, tratos humillantes, ¿no? Genera que esa población el día de mañana salga más resentida, ¿no? Con mayor resentimiento de estos centros, ¿no? Eso es algo que también se emite dentro de los informes oficiales de la comisión, ¿no? Es el caso de Guerrero, por ejemplo, y el año pasado también se destacó este tipo de tratos, ¿no? Así que, regresando a las obligaciones en materia de derechos humanos, tenemos la de respetar, tenemos la de proteger. ¿En qué consiste proteger un derecho humano? Cuando escuchemos la palabra proteger, muy de la mano va de lo que es prevenir. ¿Cómo prevenimos? A través de los mecanismos que tengamos, ya sean mecanismos internos o mecanismos externos. Pero también algo bien importante es saber y conocer de ellos. Ejemplo, el caso de discriminación. Si en esos centros de internamiento se discrimina a las y los jóvenes internos, ¿cuáles son los mecanismos para hacer valer un derecho? Se tiene un buzón, ¿verdad?, en estas áreas, pero también algo bien importante que no debemos de permitirnos como servidores públicos, en este caso, el hecho de desconocer estos mecanismos, de recordar que no solamente la discriminación hoy en día es una conducta negativa, es también un delito. Hace algunas décadas no lo era en nuestra legislación, ¿no? Perdón, compañero. ¿Y qué recomendaciones darían a una persona, una persona menor para sancionarlo o, vamos, de algún modo, que esta persona de plano no se quiere acoplar ni a las reglas de la institución o donde está? Digamos, no quiere obedecer de ninguna manera. ¿Qué recomendaciones daría para que, ahora sí que enlazara o entrara en el grupo de todo el personal? Su pregunta es muy amplia, compañero. Su pregunta es muy amplia y algo muy importante es que precisamente la legislación que tenemos en la actualidad nos permite también diferentes medidas, de sanción respecto a este grupo. Aquí cada caso es digno de tiempo y de respeto, ¿sí? Si usted me está preguntando este caso, o es un caso en específico, ¿verdad? El caso de una persona que tiene un nombre, un apellido bien identificado, esto también corresponde a los, espacios de asesoría. Cuando damos asesoría respecto a la pregunta que usted nos está diciendo, los compañeros se pueden llevar 1 o 2 horas y también algo bien importante, estudiar el caso en concreto. ¿Sí? ¿Por qué? A lo que dice del menor de estas instituciones que no que se le castiga con trabajos manuales. No, se le castiga, sí, gracias, porque sería castigo. Ajá. Sería castigo porque no es una conducta que esté adecuada en la ley y se lleva a cabo. Okay. No, le quiero comentar cuál era en específico. Era la de hacer limpieza en los inodoros, ¿sí? En los sanitarios de este centro. Es algo que no estaba contemplado en la ley, ¿verdad? En ningún momento que se iba a hacer su sanción. Por lo cual, simplemente por una cuestión de ética, ¿verdad?, de conducta en el servidor público, no me puedo permitir llevar a cabo algo que no esté establecido en la legislación, ¿no? Y se lo hablo así de manera muy sencilla, pero también sabemos que es un trato ya ni siquiera cruel, es inhumano y o degradante porque deja secuelas de temor, angustia y otras más, ¿no?, en la víctima. Entonces, a eso me refería también en concreto, ¿no? Definitivamente cada caso, aquí estamos en una actividad de capacitación, pero existen también dentro de la Comisión Nacional otras áreas que son de asesoría. Cuando ustedes tengan un tema en concreto
del cual requieran alguna asesoría gratuita y anónima, las puertas están abiertas. Los compañeros no solamente asesoran a personas que no son servidoras públicas, pero luego muchas veces es bien triste porque dentro de las filas de asesoría pues no tenemos maestros, no tenemos muchas veces policías, ¿verdad? Y qué maravilla, adelante, las puertas están abiertas, porque sabemos hoy en día que también los servidores públicos son víctimas de violencia física, psicológica por parte de la sociedad. Entonces, a medida que esas puertas se vayan abriendo, entonces sí, definitivamente el panorama puede ir cambiando y los escenarios. Mándeme. Quisiera comentar, hablaba de lo que le comenta el compañero y creo que entiendo un poco lo que está preguntando. Nosotros hemos estado en centros penitenciarios, en la actualidad tenemos personal allá. Y muchas veces el hecho de que a lo mejor se restrinja el ingreso de personas a espacios de alguna manera restringidas por el hecho de la seguridad, el nivel de seguridad que se tiene en cualquier centro penitenciario. Yo entendería que quizás quienes tengan que hacer su aseo sean ellos, no por una medida de castigo, sino por una medida de seguridad, por el hecho de que si es que ingresan personas ajenas a ese espacio, se viola una medida de seguridad, y en este contexto pues hay una vulnerabilidad. En el caso de la seguridad pública, en diversas ocasiones hemos visto el contexto que expone, ¿no? El hecho de que a las personas se les llega a observar que se les detiene de una manera muy excesiva en cuanto al uso de la fuerza. Sin embargo, no siempre se presenta el contexto real de las cosas, ¿no? Y siempre sale a relucir lo que el policía hace mal. Quisiera compartir en este espacio que el hecho de que muchas veces los compañeros se limiten a hacer ciertas acciones no está destinado a una violación de derechos humanos. O sea, yo lo entiendo así. Muchas veces no se actúa porque se evalúa, o sea, porque a lo mejor no es el momento idóneo, o porque a lo mejor se carece de ese apoyo que en ese momento quisiéramos. Sin embargo, hemos observado, por ejemplo, cuando detienen a los agresores, por ejemplo, en Ecatepec recientemente me tocó ver cómo detenían a una persona que estuvo asaltando. La propia población lo estaba intentando linchar. Llegan los policías, están intentando evitar que lo sigan golpeando, y al final se quedan con la bronca de los compañeros, porque ellos al final del día son quienes no logran protegerlo, y todo sale a relucir como si ellos hubieran llevado a cabo esas acciones. Algo que debemos de tener presente, y le agradezco, digo, no me quiero salir mucho de contexto por el tema, pero nos lleva a muchas vertientes, indudablemente lo que usted me comenta. Áreas como Atenco, como Texcoco, que conozco, ¿verdad? Como que verdaderamente existe ahí toda una cuestión también de cultura dentro de la población. Pues lo que debemos evitar también y recordar que las personas, sobre todo en el caso de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pueden ser responsables no solo por acción, sino también por omisión, ¿sí? No solamente por omisión, algo muy importante. Otra regla de derecho que dice: la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, ¿verdad? No podemos argumentar que desconocemos la ley para no aplicarla. Lo cierto es que efectivamente en estas zonas existe ese contexto, ¿verdad?, de linchamientos y demás, pero algo bien importante es que no podemos darnos a la tarea de que el día de mañana una persona delincuente se convierta en un mártir por un error precisamente de un servidor público. Por eso es que está bienvenida pues esta tarea de la capacitación. No es fácil el utilizar la fuerza. Estuve hace una semana con Sedena en el tema de las armas de fuego. Es una cuestión complicada desde el punto de vista por naturaleza humana, algo que tenemos, habilidades que tenemos que desarrollar y llevarlas a cabo en segundos. Por eso es muy importante que nuestro personal esté constantemente capacitado y tenga esa frescura en mente. Cuando uno tiene bien presente algo aquí en la mente, podemos tener una garantía, una cierta garantía de que va a llevar a cabo bien su trabajo. Por eso es que lo que estoy ahorita contando no es el hilo negro, ¿sí? Pero siempre lo debemos de tener bien presente. Y algunos casos, como usted comenta, y condiciones, pues habría que valorarlas, ¿no? Porque si el escenario no me da para salir avante de esa situación, ¿qué tengo que hacer como, como persona, como agente de autoridad? O pedir inclusive mi coordinación
o pedir mayores apoyos, porque puede ser que una situación de linchamiento, perdón, pero no voy a salir avante de ella, ¿no? Inclusive voy a tener que llevar a cabo respecto a los niveles de la fuerza, ¿verdad? Una fuerza que inclusive pueda ser hasta letal en un momento dado, porque esto ya se me haya ido de las manos. Y quizás es algo que deba de prevenir primero con una coordinación policíaca y mayores apoyos, pero siempre evitando el uso de la fuerza en la medida de lo posible. ¿Cómo evitándola? Inclusive hasta pedir mayor apoyo. Casos como los que usted me ha comentado, el error también ha sido no coordinarnos y no pedir mayores apoyos. Necesito apoyos. ¿Sí? Y aparte por esa situación, nuestro sistema de justicia en la actualidad, quizás por los errores que llega a cometer el servidor público, por acción o omisión, resulta que ahora el agresor sale libre. O sea, nuestro sistema de justicia no tiene una equivalencia donde si bien el funcionario comete errores, aún tenga que cumplir con una sanción, una cuestión de sanción. Y ahora, por ejemplo, cuando el policía comete un error en la puesta a disposición, en el traslado, durante la detención, sale libre y todavía se siguen violentando derechos humanos, y no necesariamente del policía, sino de quien fue víctima, porque la persona sale. Esto es algo que también se ha comentado, que se tiene un representante de la Comisión Nacional en las diferentes cámaras, ¿verdad? Ahí en el Poder Legislativo, de cómo nuestro sistema actual, que ya de nuevo no tiene nada, ¿verdad? Nuestro sistema penal, pues definitivamente necesita reformarse. Es algo que se ha comentado por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hay que recordar que somos parte del Estado mexicano, no somos parte del gobierno, no somos procuradores de justicia, ¿sí? Pero algo bien importante es que es algo que también se ha comentado. Lo que usted bien dice, que necesitamos algunas reformas a nuestro sistema penal. Y estamos hablando en el renglón de procuración de justicia. Lo mismo también, se ha comentado respecto a las personas menores de edad en casos de impartición de justicia, que habría que valorar si la edad precisamente, ¿verdad?, de 12 años es suficiente o debería de bajarse. Lo cierto es que existe una protección internacional y por un estado de madurez y demás, pues no es permitible, ¿no?, que podamos decir que una persona ya puede ser punible ante el derecho a partir de los 10 años, por ejemplo. A pesar de que en algunos casos, pues algunas personas afirman que la persona ya estuvo plenamente consciente de lo que hacía, ¿no?, en el momento de llevar a cabo algún ilícito, ¿no?, o algún tipo de delito, ¿no? Perdón. Perdón, me presento, acabo de llegar. Gracias. Soy suboficial Gallardo Vara Emilio Alberto, vengo del despliegue noroeste pacífico. Me encuentro ahorita en la actualidad en el CPS número 4. Mi tema es, a modo de reforzar, voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a reforzar un poquito lo que dice el compañero Mate que está ahí atrás, oficial. Yo veo de la siguiente manera la concepción o la percepción de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos pretenden proteger lo que una vez tuvo que haber sido educación. La educación la debemos haber recibido desde casa. Sí, escuchamos al compañero. La educación la debemos haber recibido desde casa. ¿Quiénes fueron los que nos debieron haber impartido la educación? Nuestros padres, ¿no? ¿Por qué no nos la impartieron bien? Porque tal vez el Estado tuvo algo que ver, ¿no? Tuvo que ver algo en falta de trabajo, en el sistema político que nos compete ahorita. Lo que estamos haciendo nosotros como servidores públicos, en los lugares donde estamos asignados, es tratar de reinsertar a esta persona o a estas personas a la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer si ustedes, derechos humanos, no me permiten a él enseñarle cómo es que se limpia un baño? Yo creo que limpiar un baño no tiene absolutamente nada que ver con sus derechos humanos. Al contrario, no te estoy sancionando, te estoy educando para que tú aprendas lo que no te enseñó tu mamá por culpa de X. ¿Sí? Te estoy volviendo a reenseñar lo que debiste haber aprendido desde un principio para que no lo vuelvas a cometer afuera. Ahora, en la Constitución política y muchas leyes dicen que también tiene el derecho a la limpieza, ¿no? Pero no dice que yo la tenga que hacer por él. Usted dijo. Hace un momento el caso que les hablaba era precisamente que a manera de sanción, es decir, esta persona en el centro de internamiento estuvo llevando una conducta que no era adecuada. Y a manera de sanción se aplicó esto, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre que voy a hacer, ¿sí?, por mi
iniciativa propia, sin que esté en ninguna legislación, ¿sí? A manera de sanción voy a aplicar este aseo, ¿sí? Algo muy diferente es que también exista el orden, exista el cómo definitivamente en esos centros, obviamente, hacer su cama, ¿no? Limpiar, dejar en correcto orden sus cosas. Pero el caso en concreto al que me refería es que una manera de sancionar que fue ilegítima porque no está fundamentado, ¿sí?, en la legislación, fue obligarle a la persona, ¿sí?, obligarle a la persona a limpiar un inodoro, ¿sí? Esto fue derivado de una conducta, ¿verdad?, que fue inapropiada, pero que sí existe un mecanismo para sancionar dicha conducta, ¿verdad?, en esta persona, que sí lo existe, no existe una omisión ahí. Algo bien importante lo que usted me dice, ¿sí? Siempre vamos en favor primero a la educación, ¿sí?, porque ahí es donde se inculcan los valores. Nosotros como servidores públicos los fortalecemos, pero no somos inculcadores de valores, ¿sí? Y la primera escuela es la familia y la casa. Eso es algo que quizá, lamentablemente, a las y los jóvenes en centros de esta naturaleza internos, pues no ha habido quien verdaderamente se los haga ver o ni siquiera lo han escuchado. Y viene la tarea, entonces sí, también del servidor público de hacerlo, ¿no? Entonces, viene esa situación de supuesto. Cuando me tomé el atrevimiento de sancionar a una persona sin que esté establecido ni dentro de mis facultades. Eso a todas luces es ilegal. Y por supuesto, no se puede permitir en los en los servidores públicos una conducta ilegal. Pero sí a lo que usted nos comentaba también, la educación y demás. Ahora bien, la postura del organismo público que represento y demás es también porque muchas veces los temas que me piden están enfocados a los servidores públicos y sus obligaciones. Siempre destaco, como hace un momentito lo hice, que ustedes también son seres humanos y tienen derechos, ¿sí? Eso es algo que debemos de tener siempre bien presente. Y algo de lo que hablan también esos instrumentos internacionales, en el caso de las y los jóvenes en casos de impartición de justicia, es que se deben de mejorar las condiciones sociales y laborales de ustedes, de servidores públicos que se dedican a la administración, que se dedican a la procuración y a la seguridad de las personas, porque también son seres humanos. Pero sí algo bien importante es que en muchas ocasiones en una sesión, por el tema que nos toca dar, pareciera que la balanza se inclina hacia decir, servidor público, todo yo, todas las obligaciones para mí. Algo bien importante es que puntualizando de lo que es este sistema, se enfoca directamente a lo que son los derechos de los servidores públicos. También, por supuesto, se tienen obligaciones. Pero si actuáramos y si dentro de nuestra capacitación hubiese siempre bien presente estas dos vertientes, tienes derechos y también tienes obligaciones. Eres un ser humano. Bueno, ese es un tema con respecto de lo que menciona de la limpieza. Ahora hay una perspectiva muy particular de un policía. El hecho de que yo como policía permita el ingreso a una persona, las empresas que trabajan para la limpieza de los centros federales no siempre tienen hombres. No, donde yo estoy son puros hombres, creo que en Morelos hay mujeres. Sí. No siempre hay hombres, son mixtos, son diferenciados. El hecho que una persona, una mujer, una señorita, una señora, una mujer, ingrese a un lugar donde existen puros hombres de dudosísima actitud y... El perfil, ¿verdad? El perfil estamos hablando de un perfil. Es máxima seguridad, estamos hablando de máxima seguridad. Implica para el servidor público tener que resguardarla a ella y resguardarse él. Entonces, si vamos a tener que permitir que se vulnere nuestra seguridad mediante estas personas que realizan limpieza, porque no solo son mujeres, también son personas de edad avanzada, son jóvenes que van ingresando a la vida laboral, esto implica que yo tengo que estar alerta. ¿Sabe usted cuántos policías hay para cuidar cuántos elementos? PPL le llamamos nosotros. Escaso y simplemente por sentido común. Para 90. Entonces es imposible que nosotros, como servidores públicos o gobierno, tengamos que hacer el aseo a una persona que tiene que recibir educación, no sanción. Vamos a borrar esa palabra porque esa palabra nos compromete como servidores públicos. Es educación. Bueno, las sanciones están ahí, ¿verdad? Porque tenemos una ley de responsabilidades administrativas.
Pero No hay si que yo- tenerle miedo, al contrario hay que conocerla, no hay que tenerle miedo. Le perdemos el miedo cuando la conocemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, son dos perspectivas muy diferentes. Una es tanto que tienes que ser educado desde el principio otra vez, porque fue lo que falló, tanto tu familia como el Estado, como tenemos que resguardar nuestra seguridad nosotros. ¿Eso dónde lo están tomando ustedes? Usted me comenta algo de que hasta por sentido común, ¿no? Es muy digerible. Algo bien importante son los llamados ajustes razonables y un enfoque diferencial que debe de tener todo servidor público. ¿A qué voy? A que el enfoque diferencial consiste en el grupo que estoy atendiendo. Si estoy atendiendo un grupo con este perfil, no me quiero desviar mucho, pero definitivamente no cambia demasiado, aunque sí los nombres y demás. En el caso de personas que están internas menores de edad o personas adultas, ¿sí? O inclusive personas mayores, porque hemos tenido casos donde todavía existen personas mayores internas, ¿no? Privadas de su libertad. Aquí algo bien importante es que definitivamente debo de estar bien atinado en lo que son las sanciones, en que no me puedo permitir llevar a cabo una sanción que no esté contemplada en la legislación. Eso lo debo de tener siempre muy presente. Y algo también bien importante, la educación es la finalidad por la que estoy ahí y para proporcionarle una mejor calidad de vida a las personas. En el caso que usted me comenta, primero tengo que hacer un enfoque diferencial. Tengo que saber qué personas estoy atendiendo. Y otra, los ajustes razonables se hacen a nivel institucional, ¿sí? Los llamados ajustes razonables los hace la institución pública, es decir, ¿qué debo de procurar? Y viene esta parte importante en relación a sexo y género que nos comentaba, del ejemplo que a todas luces, por supuesto que las personas que estamos aquí por sentido común lo entendimos. Tengo que hacer un ajuste razonable a esa circunstancia que estoy viviendo. Y no quiere decir que si yo, un ejemplo, ¿sí? Habría que ver con más profundidad el caso que usted me comenta, ¿sí? Y tener más elementos a claro. Si, por ejemplo, así como usted nos lo comentaba, se hace un ajuste razonable, voy a caer en cuenta que debo de tener personal masculino, nada más en ciertas áreas, o femenino, o no permitir el ingreso precisamente a personas del género femenino, por el perfil, ¿sí?, de personas que estoy atendiendo. Y no con esto no sería violatorio de ninguna legislación, porque en principio no tengo la prohibición, y otra, también estoy protegiendo con un ajuste razonable. Son los llamados ajustes razonables, que se deben de hacer a nivel institucional. Pero sí, pues me tapo los ojos, yo no vi nada y las cosas siguen así, a mí qué me importa, ¿verdad? No, desde mi casa, pues así seguirá. Y eso no sería, por supuesto, el trabajo institucional, ¿no? Es como el hecho, también en este renglón, de comentar que no estamos en contra de que los agentes de autoridad, los servidores públicos, cumplan con la ley, cumplan con su trabajo, siempre y cuando esté, por supuesto, de acuerdo a la legislación y de acuerdo al respeto a los derechos humanos, ¿no? Y en esa parte, ¿verdad?, de retroalimentación, ¿no? Entonces sí, es bien importante estar atinado, ¿no?, en todos esos conceptos. Y también la capacitación, cuando nos la dan es porque nos da un toque de frescura, ¿verdad? Pues sí, siempre esto lo debo de tener aquí en mente, ¿no? Siempre de manera precisa, ¿no? Y no es que ustedes hagan mal su trabajo, pero también algo bien importante es la actualización para poderlo hacer siempre de manera correcta. Ustedes actúan en segundos, ustedes toman decisiones en segundos, ni siquiera en minutos, oficial. Y entonces viene esta parte importante de estar reforzando lo básico, ¿no?, o lo primordial. Algo que dentro de esto, también en los centros de internamiento para personas menores, existen casos donde la persona tiene una conducta demasiado complicada a diferencia de los demás, puede existir. Lesiona, ¿sí?, lastima a los demás, ¿no?, tiene verdaderamente otro tipo de situaciones. Se permite el aislamiento máximo 24 horas, ¿sí?, como medida de prevención, de seguridad, no como medida de sanción, ¿sí?, como medida de prevención, pero no más de 24 horas. Una persona debe de estar aislada no más de 24 horas, ¿sí?, por cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Porque también a nivel psicológico y demás de diferentes estudios se ha comprobado que el buen tratamiento pues va, por supuesto, a minorar, ¿no?,
esa carga energética negativa que tenga la persona, la tenemos que aminorar en menos de 24 horas, ¿no? Así está establecido en la legislación en los casos de justicia para menores. Los podemos aislar, ¿verdad? Se tiene esa medida, es correcta, en el mundo, ni siquiera estoy hablando de México, en el mundo, pero no debe de rebasar las 24 horas. Entonces, si rebasa las 24 horas, ¿qué pasa? Estoy cometiendo un delito, estoy cometiendo una falta administrativa y estoy cometiendo una violación a los derechos humanos. Porque una cosa es un delito y otra una violación a los derechos humanos. Son cosas también diferentes. Un delito me lo voy a encontrar, ¿dónde? En el Código Penal Federal, ¿sí? En mi ordenamiento jurídico penal. Pero una violación a los derechos humanos, entonces sí, es lo que contienen tratados internacionales, inclusive hoy en día nuestra Constitución. Entonces siempre debo de estar muy vigilante de ese tipo de situaciones y por supuesto en el caso de proteger de nuestros mecanismos. Hacer esos ajustes, sí, siempre que sea necesario. Lo que nos acaba de exponer el compañero no es algo pequeño. Y sin embargo la pregunta sería ¿cómo se está tratando dentro de la institución? ¿Verdad? ¿Cómo le estamos dando tratamiento? ¿No? ¿Cómo estamos actuando? De manera que tengamos el apoyo, ¿verdad? Para tomar medidas. Que no sea una prohibición ingresar a personal solamente masculina. Que no el día de mañana nos digan es que esto es discriminación, ¿no? En el caso de la discriminación también, en ese sentido, pues algo muy importante es el llamado trato diferente y trato diferenciado. ¿Cuál es la diferencia de discriminar y no discriminar? Diríamos, las personas se egresan con antecedentes penales, esos centros de justicia para adolescentes. No, exactamente. ¿Y por qué decimos o no decimos que es discriminatorio a diferencia de personas adultas? ¿Eso es discriminatorio o no? Que no egresen. Si las personas adultas se egresan con antecedentes penales, entonces ¿por qué las personas menores no? ¿Eso sería motivo de discriminación? ¿A alguien se le ha ocurrido decir esto? Pues sí se les ha ocurrido. Pero ¿por qué no sería discriminación, como bien lo comenta la compañera? Porque hay una gran diferencia entre un trato diferente que le dé a la persona, que sí sería discriminación, y un trato diferencial. Estoy en ese momento utilizando lo que es la llamada condición humana. Es una persona menor de edad que no tiene la madurez, por supuesto, y por ende tampoco la conciencia, ¿sí? Para saber qué es lo que hizo, a qué magnitud lo llevó a cabo. Por eso es que no puedo estar hablando de una conducta discriminatoria, si no estoy atendiendo una condición humana. Y para esto existe una protección a nivel internacional, no solamente en nuestro país. Las reglas que estoy mencionando o los lapsos que les estoy mencionando como el de 24 horas, son ni más ni menos algo que está contenido, vamos, en la legislación internacional, que es aplicable, por supuesto, en nuestro país. Y si no se ha aplicado, pues surge hacer el trabajo, ¿verdad? Para hacerla aplicable también, ¿no? Hacerla armónica con el ámbito internacional. Así que va a ser bien interesante el análisis, ¿verdad?, de posible legislación que vamos a tener más adelante, de leyes secundarias en la aplicación de la fuerza y demás, porque van a ser la esencia, ni más ni menos, van a estar impregnadas de lo que dice este listado que les acabo de dar, de los tratados internacionales. Esa es la esencia que se debe de conservar siempre, ¿sí? Ese va a ser el trabajo. Y si no, a aquellos que no del todo la conocían, vamos a darle una refrescada, ¿verdad?, a esto, a nivel internacional, ¿no? Así que enhorabuena esta parte importante de nuestro país. También, cuando les hablaba, vamos, de esta parte, el trabajo de nuestros compañeros de la Policía Federal, crearon un manual de cómo dar atención a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT en casos de detención también. ¿Podría ser uno de estos casos que nos encontráramos? Estar deteniendo a una persona que está cometiendo un delito y que su identidad de género no corresponde a su expresión de género. Es decir, una persona que visualmente es nacida hombre, pero está maquillada, porta falda, su expresión de género es como de mujer. ¿Debo de tener un protocolo para atenderla? ¿Es lo correcto? Sí. ¿Alguien me impide hacer mi protocolo, mi manual? No.
Es el trabajo que hizo también, que están haciendo hoy en día las diferentes instituciones. Así ya me libro también de que el día de mañana resulta que cometí una violación de un derecho humano, ¿verdad? O estoy cometiendo inclusive un delito como la discriminación. Y empiezo a crear, ¿verdad? Todo un trabajo institucional de lo que verdaderamente es permitible y lo que no lo es, ¿no? Y puedo llevar a cabo un mejor trabajo, ¿no? Para que las personas tengan también la razón de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en el tema que estamos tratando. Y aquí también cuando hablamos de dos derechos que nadie nos puede limitar ni restringir, esto lo mismo en caso de las y los jóvenes, en situación jurídica que resolver, o puede ser con cualquier persona, cualquier condición humana. ¿Qué quiero decir con condición humana? Una persona puede ser con discapacidad, una persona que viva con VIH, con SIDA, ¿qué más? Esos grupos en situación de desventaja, ¿cuáles son? Puede ser una mujer, hoy en día un periodista, ya se convirtieron, ¿verdad? Por sus actividades de alto riesgo, en grupos en situación de desventaja, antes no lo eran, pero algo así, dos derechos que nadie puede, por supuesto, cometer en contra de las personas, no existe ninguna razón ni justificación, y no lo va a existir, esto conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es a no ser objeto de tortura. ¿Cómo se traduce para las personas en casos de impartición de justicia que tienen ese perfil de adolescentes, de jóvenes? Es decir, mayores de 12 años y menores de 18 años, no pueden ser objeto de tortura, de tratos crueles, inhumanos y o degradantes. ¿Es lo mismo un trato cruel que un trato inhumano y o degradante? No tenemos como la tortura la suficiente jurisprudencia ni doctrina, ¿no? Está más limitada. Lo cierto es que también existe parte de material de la Corte Americana que nos habla precisamente que la diferencia implica secuelas de temor y de angustia en un trato inhumano y o degradante, a diferencia de un trato cruel. ¿Han escuchado hablar de personas que digan, no, yo a un hospital del IMSS ni en broma me vuelvo a parar? Ahí matan. ¿Sí han escuchado eso? Porque desgraciadamente yo lo he escuchado de una manera muy irresponsable, porque también he conocido excelentes médicas y médicos, ¿no? En estos, instituciones. Lo cierto es que ya es porque definitivamente la persona pues ya genera una situación de estrés, ¿verdad? Quizás hasta traumática, ¿verdad? Sin exagerar, y ya existe una cierta secuela, hasta de temor, ¿verdad? De temor por acudir a ciertos lugares y demás, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un trato cruel y un trato inhumano y o degradante. La calificación solamente la lleva a cabo un especialista en la materia. Porque en algunas actividades de capacitación me han preguntado, ¿eso es un trato cruel o un trato inhumano y o degradante? Tenemos que hacer todo el estudio del caso, ser yo competente y facultada para llevarlo a cabo. Y entonces sí, ¿verdad? Estaríamos hablando de algo que se determinará ya, ¿no? Pero es definitivamente que ninguna persona puede ser objeto de tortura, trato cruel, inhumano y o degradante. Un ejemplo de un trato inhumano y o degradante: centros penitenciarios, los que alguna vez litigamos, ¿verdad? También sabemos que sí puede existir, ¿verdad? El hecho de que, señor, aquí están sus alimentos, ¿qué nos cuesta, verdad? A diferencia de aventar la comida, ¿verdad? Y que la recojan con la lengua, ¿verdad? Eso en alguna ocasión, pues sí, quizá algunos nos tocó verlo, ¿verdad? ¿Es un trato cruel, inhumano y degradante? Pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí lo es, por supuesto. Entonces, también otra parte muy importante es que la persona no debe de ser objeto de la llamada desaparición forzada. Ese es un delito ya dentro de nuestra legislación, no lo era, y cada vez va más a la alta, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Pero ese sería otro tema, ¿verdad? Ese sería otro tema también, la desaparición forzada. Tenemos aquí, dentro de este espacio de justicia para adolescentes, por supuesto, algo muy importante también que señalar: esas reglas mínimas de las Naciones Unidas, que hace un momento les decía que las íbamos a desmenuzar más, aprovechando el tema, por supuesto, nos habla de que cada estado, en el caso del Estado mexicano, siempre debe de procurar que la persona que esté interna tenga una vida significativa para la comunidad.
siempre el estar ocupados y preocupados en cómo va a egresar de estos centros, definitivamente, ¿no? Y algo que les comentaba, aprovechando también esas bellas reglas, las 10 reglas de Nelson Mandela, es que definitivamente un personal de custodia, de guardia y custodia, la principal función que tiene al momento de habitar, de trabajar, de socializar con estas personas es mejorarle una calidad de vida. Que si en otros espacios no fueron respetados, que conozcan el respeto ahí, ¿sí? El respeto a su persona. Esa celeridad que ustedes saben dar, el conducirse con un usted, ¿sí? El hablarle con propiedad y con reconocimiento. Eso a la larga nos va a dar un fruto, a corto, a mediano y a largo plazo. Un fruto, la persona que sea diligente en su trabajo, ¿no? Esa es la principal función. Cuando les pregunto cuál es la principal función, en algunas ocasiones me dicen, controlar el centro penitenciario. Si hay algún motín, alguna situación de violencia, la principal actividad es dar una mejor calidad de vida a las personas que se encuentran ahí. No vamos a consentir, ¿verdad? No vamos a generar una situación de atender a un capricho, tampoco se trata de dar a caprichos, ¿verdad? Pero sí se trata de, en todo momento, conducirse con respeto. ¿Por qué? Porque creamos humanidad. Un servidor público, esa es la función que tiene primordial, crear humanidad. ¿Sí? No estoy aquí para juzgarte, pues quizá ya lo hizo el juez, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí te tienes que ajustar, por supuesto, a las reglas que corresponden aquí, ¿no? Y debo de saber cuáles son mis protocolos a seguir en todo momento, ¿no? No puedo permitirme tampoco ser víctima, convertirme en víctima como servidor público. Lo que hablaba de los casos de los linchamientos, ¿verdad? Situaciones así, donde no nos preguntamos, pues a qué se debe, ¿no? También en muchas ocasiones. ¿Cuál es la función del organismo público que represento? También hacer hincapié es que las obligaciones de los derechos humanos son para todas y para todos. Alguna ocasión me tocó ver en vía pública donde no se permitía el comercio ambulante a un oficial, un agente de autoridad bañado en sangre. Pero decíamos, bueno, también ¿quién es culpable de estas situaciones? Las personas que compran de manera ilícita. ¿Por qué tenemos que ver a nuestros agentes así? ¿Verdad? Lesionados y demás. Si hiciéramos un estudio de hoy en día en aumento va la población enfocada hacia una condición de personas con discapacidad, que fueron agentes de autoridad, sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar en ese sentido? ¿Verdad? ¿Cómo lo debemos de trabajar? Y desde el plano también de la educación, de la prevención, indudablemente. Aquí, en el caso, voy a ir más hacia los conceptos. Si nos vamos a la anterior, esta legislación no solamente es para personas menores, por supuesto de 18 años y mayores de 12 años, sino también comprende un grupo que se llama, nos vamos a la de atrás por favor, menor delincuente. Es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la misma, ¿sí? Ese es una persona menor delincuente. Pero existe también, dentro de esto, la persona que tiene máximo 25 años, mayor de 18 años y menor de 25 años. Cuando se comprueba que en el tiempo en que fue una persona menor de edad, se cometió un ilícito. Y también está sujeta a esta legislación, a pesar de que ya haya cumplido los 18 años y se encuentre antes de los 25. Existe otro grupo también ahí, ¿no? Dentro de esta legislación. Eso es lo que les quería comentar también, que no es novedoso, por supuesto, existe desde la legislación que se abrogó. Y tenemos aquí otra parte importante que les quiero destacar, ¿no? Los llamados grupos etarios, ¿no? Dentro de este sector. Nos vamos a láminas un poquito más adelante. Bueno, aquí nos detenemos en esta, antes de los grupos etarios. La anterior, por favor, gracias. En los establecimientos penitenciarios, aclaro, es en el caso de justicia para adolescentes. ¿Sí? En el caso de esos establecimientos, para llevar a cabo medidas de confinamiento, medidas de seguridad, se puede autorizar las órdenes en materia de atención, orientación y supervisión. Que la persona esté constantemente
supervisada. La libertad vigilada también es procedente. ¿Sí? Existe la llamada libertad vigilada, es decir, la persona no está interna, pero sí se le tiene libertad vigilada. Es decir, si quiere ir a alguna fiesta, por ejemplo, fin de semana y demás, tiene que firmar y siempre tiene que responder a la autoridad dónde se encuentra. Sobre todo, vamos, los fines de semana y demás. Entonces, esa es la llamada libertad vigilada. Existe esa medida, existen las órdenes de prestación de servicios a la comunidad, por supuesto, a todas luces. Existen las sanciones económicas también, indemnizaciones que tiene que dar a las posibles víctimas. Orden de tratamiento intermedio, ¿qué quiere decir? Otra medida es que en muchas ocasiones las personas están internas determinados días de la semana y otros no. ¿Sí? Pero se encuentran, por supuesto, cumpliendo con una sanción. Pero no siempre el internamiento es total. Existen días en que en algunas ocasiones salen y otros donde el internamiento es total, cuando se cometió los delitos mayores, los llamados delitos mayores, ¿no? Esto les aclaro, es haciendo el estudio de cada caso, ¿no? Habría que ver y sería muy valioso que hiciéramos el estudio de un caso en concreto, ¿no? Para saber cómo se maneja, ¿no? También, ¿no? O cómo se lleva a cabo, ¿no? El artículo 18 constitucional nos habla de este sistema, por supuesto, este sistema de justicia, penal para adolescentes. Es un sistema integral, aquí lo que habíamos comentado, y menos de 18 años, por supuesto, de edad. Y tenemos los llamados grupos etarios. ¿A partir de qué edad una persona puede ser privada de su libertad o interna en un centro? Si es una persona que cometió un delito y tiene 13 años, ¿se puede privar de su libertad? ¿Darle el internamiento como medida que es la máxima de sanción? No, es a partir de los 14 años. Así haya cometido la mayor falta. Ejemplo, así sea miembro de la delincuencia organizada, ¿no? Así haya cometido homicidios, ¿no? Solamente a partir de los 14 años se sujetan a pena privativa de la libertad en un centro de internamiento. Hoy en día se llaman tutelares, ¿sí? Ahora se les llama tutelares, por ahí todavía escuchamos, ¿verdad? Tutelares, es incorrecto el término, ¿verdad? También es incorrecto el término de reformatorios, ¿no? Todavía los seguimos escuchando, ¿no? Pareciera como a título de novela rosa, no sé, se me imagina reformatorios, ¿verdad? Esta parte es incorrecto, son centros de internamiento, ¿sí? Ese es el término correcto en nuestro país. Y, por supuesto, estos grupos etarios, el número 1 comprende de los 12 años a los 14 años, el segundo grupo etario de los 14 a los 16, que es a partir del segundo grupo donde ya se puede establecer una pena privativa de la libertad, no antes. Y tenemos el grupo etario número 3, que es de los 16 años y antes de cumplir 18 años. Persona adulta joven, viene esta terminología dentro de la legislación. Grupo de personas mayores de 18 años sujetas al sistema. Personas que cometieron un delito cuando eran menores de edad y que no han cumplido los 25 años. Pueden ser sujetas a este sistema. Entonces eso es algo que siempre debe ser muy precavida, ¿verdad? Alguna defensa, ¿no? En tener muy en cuenta este otro grupo que corresponde a esta legislación. Vamos a ver un video que nos habla en sí también de lo que es este sistema de justicia para adolescentes. Es el segundo, por favor. La niñez y la adolescencia deben ser etapas de formación de valores y desarrollo físico y mental, y de oportunidades educativas de calidad. Sin embargo, muchas personas de este sector se ven envueltas en delitos no solo como víctimas, sino como agresores, debido a situaciones como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la represión y el deporte, o a causa de la violencia familiar.
Hoy las y los adolescentes de nuestro país cuentan con una ley que busca prevenir estas conductas y en caso de que ocurran, garantiza sus derechos y procura reinsertarlos de manera positiva en la sociedad. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. México vive una nueva etapa en materia de legalidad. En junio de 2016 se puso en marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. A la par, entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Enseguida te presentamos algunas claves para conocer en qué consiste esta innovadora legislación. Edad. La ley divide a los adolescentes en 3 grupos: 12 y 13 años, 14 y 15 años, 16 y 17 años. Esto es importante, pues según el segmento al que pertenezcan, se tienen previstas distintas medidas y plazos para aplicarlas. Si los adolescentes infractores son internados, desarrollan actividades específicas de acuerdo con estos rangos de edad. ¿Qué ocurre si una persona de menos de 12 años participa en algún ilícito? Al tratarse de un niño o una niña, la ley señala que no tiene responsabilidad penal. Sanciones. Las medidas que se aplican a las y los adolescentes son educativas y promueven su sentido de responsabilidad y su formación en el respeto a los derechos humanos. Fomentan vínculos positivos con la sociedad e impulsan el desarrollo de su personalidad y capacidades. La privación de la libertad se usa únicamente como una medida extrema y en casos excepcionales. Solo se interna a los mayores de 14 años por un tiempo breve. Actividades individuales. Cuando un adolescente es internado, se organizan actividades didácticas, deportivas, culturales, de protección al ambiente y de salud mental especiales para esa persona, quien también interviene en la elaboración del programa. De este modo, se apoya su desarrollo personal y adquiere habilidades para desempeñar un oficio, una labor artística o se prepara para ejercer una profesión. Especialización. El sistema es un instrumento novedoso que necesita personas capacitadas. La ley contempla la especialización de los servidores públicos que intervienen en sus distintas etapas. Por ejemplo, los denominados guías técnicos, que acompañan a los adolescentes en el desarrollo de su programa de actividades. O los facilitadores, quienes son expertos en la adolescencia, que actúan como un puente entre quienes forman parte del sistema de justicia y el adolescente. Justicia restaurativa. Como su nombre lo indica, lo que busca esta medida es restaurar o reparar el daño que se haya cometido. Entre otras conductas, se pueden llevar a cabo encuentros entre el adolescente y la persona agredida, quien también participa en el plan de reparación. Este principio busca generar comprensión entre las partes involucradas en el ilícito y respetar la dignidad de las personas, ya sean agresoras o víctimas. Pretende comprender el origen del conflicto y sus consecuencias. A fin de subsanar el daño, el adolescente puede realizar servicios a la comunidad y a la propia víctima. Si se trata de agresiones sexuales, debe integrarse a programas de educación con perspectiva de género. Información. Si un adolescente es acusado de cometer un delito, tiene derecho a saber de qué se le señala y quién lo hace. También se le informa qué consecuencias tiene esa denuncia y cuáles son sus derechos. En todo momento, debe disponer de una defensa jurídica gratuita. La información que reciba tiene que ser expuesta en forma comprensible y en presencia de sus tutores, representante legal o de una persona de su confianza. México vive un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Imaginemos qué ocurriría si los adolescentes en riesgo de cometer un delito contaran con espacios culturales, educativos y de salud, practicaran deporte y contaran con una familia y un entorno que los apoya. Esa es la realidad que esta ley propone y promueve. Es un material muy breve que nos habla de este sistema. También las personas que acompañan, a diferencia del personal de custodia, ¿verdad? En los centros donde están internas personas adultas, aquí se les llaman los llamados guías técnicos. Los guías técnicos son personas formadas desde el punto de vista jurídico y también psicológico en el tema del tratamiento a personas menores. El guía técnico es el responsable
de, garantizar la integridad física y psicológica de la persona que esté interna. Recordemos que la integridad física y psicológica, ¿verdad?, es ni más ni menos el derecho humano internacional, el derecho a la integridad personal que tiene toda persona, ¿no? Así que, ¿cuál es la diferencia o cuál sería una violación a este derecho a la integridad física en un centro penitenciario? ¿Qué se les ocurre? Pues vamos a ver este informe que les decía de todas las entidades federativas, ¿verdad? Es el trabajo de visitadores, ¿verdad?, que han acudido a estos centros penitenciarios y lo que han encontrado, ¿no?, en los mismos, ¿no? Tenemos también ahí el caso donde, pues muy delicado en la Ciudad de México, en un centro que se encuentra en la alcaldía Tlalpan, también, donde sí se observaron algunas situaciones que verdaderamente no eran las correctas, ¿no? Respecto a la comprobación de la edad, ¿no?, ¿qué ocurre? Y lo comentaba hace un momento con uno de sus compañeros, afuera de esta institución, precisamente. ¿Qué ocurre si un agente de autoridad no sabe precisamente si la persona es menor de edad? Pues no lleva en ese momento su acta de nacimiento, ¿verdad? No lleva su INE, ¿no? O más aún, tienen ahí una coartada, que fue el último caso que me permití, por mi cargo público no puedo litigar de manera formal, pero el último caso que tuve fue de una persona, un primo delincuente, ¿verdad? Y resulta que pues ya no sabemos ahí esa coartada, ¿no?, de que tú di que eres menor de edad, ¿no?, hasta donde llegues, ¿verdad?, hasta que te pongan a disposición. Tú sigue afirmando, ¿verdad?, tú sigue afirmando que eres menor de edad. No se te ocurra, a pesar de que la persona ya era mayor de edad, ya había cumplido 18 años, por supuesto, ya tenía más, tú di que eres menor de edad, ¿no? Como si por esto ya, pues los fueran a soltar, ¿verdad? No sé si ha habido casos donde lo sueltan, ¿verdad?, pero bueno. Y aquí la cuestión es que definitivamente a quien le corresponde comprobar definitivamente la edad que tenga la persona es ni más ni menos a la autoridad a la que se ponga a disposición, ¿no? No podemos ser adivinos como agentes de autoridad, ¿verdad? Y entonces la comprobación de la edad corresponde a la autoridad a la que se ha canalizado. En nuestro informe que rendimos, podemos establecer que se le detuvo y que se ignora su edad. Así ni más ni menos. O que en ese momento no aporta identificaciones oficiales, se acabó, ¿sí? Se acabó, nos quitamos de problemáticas, ni mucho menos, y de que ahora cómo le voy a hacer y qué tal si incurre en una responsabilidad y demás, ¿no? Hay que recordar que en el servicio público existe una frase de derecho romano que es muy bella, que dice: las palabras vuelan, lo escrito permanece. Siempre procurar documentar nuestras actuaciones lo mejor posible, ¿sí? Y también algo bien importante, no emitir juicios de valor, cuidado, ¿sí? No le estoy dando un estatus de culpable, a pesar de que lo haya detenido cometiendo un delito. Yo cumplo con mi trabajo como agente de autoridad y doy la apuesta que en la doctrina es correcta, inmediata, ¿no?, pronta, porque muchas veces estoy muy alejado de un ministerio público, pues no podía ser inmediata, ¿verdad? Pero sí, lo más pronto posible, la llamada puesta a disposición, y siempre también vigilar esta parte de los principios dentro del sistema penal, que comentábamos que es digno de reformarse, ¿sí? Siempre estar muy vigilantes del principio de presunción de inocencia, ¿sí? Eso también, por supuesto, debe de ir a la par de esto. ¿Qué ocurre cuando una persona ya cumplió con su sanción? Una persona menor en casos de impartición de justicia. Ya cumplió con su sanción. Ya cumplió. Egresa con los antecedentes penales, no egresa, es una protección internacional, ¿verdad? No egresa con los llamados antecedentes penales. Y entonces, ¿qué hace la autoridad que tiene su expediente escrito pues en su mano? Estas cuestiones de transparencia y demás, ¿cómo le hacemos? ¿Se debe de destruir? Sí se puede destruir, y también algo bien importante, por eso no egresan con antecedentes penales. Una buena defensa, en algunas ocasiones solicita a la autoridad 1 año, 2 años más tenerlo en resguardo, por cualquier eventualidad que ocurra, ¿sí? Debemos de ser muy cautelosos.
de esa documentación. Y por supuesto que se destruye, por eso no regresan con antecedentes penales, ¿sí? Una vez que efectivamente hayan cumplido con una sanción. Eso también lo establece de manera muy específica y muy puntual esta legislación, ¿no? También tenemos aquí, el caso del debido proceso, lo mismo, los derechos y garantías de seguridad jurídica conforme a los tratados internacionales. El sistema es acusatorio, también es oral, por supuesto, son los llamados juicios orales dentro de la impartición de justicia para menores. Tenemos el derecho a ser notificado de las acusaciones, por supuesto, el derecho a no responder, ¿sí? Si la persona es detenida, también lo mismo, tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Algunos trabajos que ya se están haciendo con la lectura de la Carta de los Derechos, ¿no? Que les he comentado que en algunas ocasiones nuestros agentes piensan que es de manera sumamente obligatoria. ¿Dónde vamos a encontrar la clave? Si leemos algunos instrumentos internacionales, vamos a sacar en cuenta que en algunas condiciones en las que nos encontremos de peligro y demás, no es necesario la lectura de todos los derechos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? En esas ocasiones, ¿no? Así que ahí lo dicen muy claramente también tratados internacionales. El derecho al asesoramiento legal, por supuesto, tiene derecho a un defensor. Y en lo que compete a los tutores, también hay una parte muy importante. Muy importante, la persona, el tutor, debe de estar presente en los juicios. Y también puede estar muy cerca de donde se estén llevando a cabo las diligencias. Porque en muchas ocasiones, y esto me tocó como defensor, que pues me pedían los agentes que me retirara, ¿verdad? Lo más posible. Yo decía, bueno, pues ¿cómo voy a oír? ¿Qué caso tiene entonces que esté aquí? ¿Verdad? Entonces sí puede estar a una cierta distancia donde pueda escuchar estas diligencias, el llamado tutor, ¿no? En los casos donde ya se esté llevando a cabo o celebrando una diligencia judicial, ¿no? Eso es algo muy importante en el caso de la procuración de justicia, ¿no? También tenemos aquí los derechos como toda persona, imputada, el derecho a no ser torturado, como lo había comentado hace un momento, y esta parte también es una parte que no tiene que ver con la de precisamente las personas adultas, en casos de impartición de justicia, para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la impartición de justicia, se pueden llevar a cabo las llamadas investigaciones sociales. Estas investigaciones sociales las lleva a cabo un servidor público y dentro de su esfera personal, ¿verdad? Dentro de su esfera privada, familiar de la persona que fue detenida, se empiezan a hacer investigaciones de cuál fue su conducta, a qué se dedicaba, ¿sí? Para entonces sí determinar una sanción. Esas son las llamadas investigaciones sociales que se llevan a cabo, ¿no? Y por supuesto, no se procederá a la privación de la libertad en ningún caso cuando se trate de niñas o niños. Niña o niño, ¿qué edad debe de tener entonces? Menores de 12 años. Dijimos que punibles ante el derecho a partir de los 12 años. Pero ¿qué pasa con un niño sicario? Ejemplo, esto lamentablemente acudió una guardia de honor allá en Almoloya por un militar que cayó en cumplimiento del deber, lo que ellos llaman, cumplimiento del deber, y murió en manos de un niño sicario en Chiapas de 8 años. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué le decimos? Ay, no, ya te puedes ir, o ¿qué ocurre ahí, no? ¿Qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que aplica? Precisamente son las medidas también de servicios a la comunidad, a tratamiento no solamente psicológico, sino también terapéutico, ¿no? Esto trasciende a sus familiares y a toda su esfera social, ¿no? Se llevan a cabo también algunas medidas, pero lo cierto es que no lo podemos someter, precisamente a ser detenido. Dijimos que a partir de los 14 años, ¿no? Estamos hablando de una persona que es niña o niño, es decir, es menor de 12 años. Y el ejemplo de una persona de 8 años, ¿sí? Entonces se llevan a cabo todos estos tratamientos. Lo cierto es que no entra dentro de este sistema de justicia, ¿sí? De manera formal. No entra, ¿sí?
Y eso es algo muy delicado hoy en día por lo que nos toca vivir, lo que nos toca ver. Tengo una lámina, si la puedes pasar un poquito adelante. También viene la parte de que tienen derecho a una visita íntima, por supuesto, ¿no? Las personas que son internas en estos centros de justicia para adolescentes y son madres, tienen derecho a tener hasta cierta edad a sus hijas y a sus hijos en estos centros, ¿no? Lo mismo ocurre también en los centros penitenciarios para personas adultas, ¿no? Pero aquí hay una lámina que me encantaría pasarles. Yo espero que esté en esta presentación. Nos vamos un poquito más adelante. Es lo que es la realidad social, ¿verdad? Hace un momento hablábamos de que tenemos un sistema formal de justicia, pero no basta con esta sanción, no basta con la llamada sanción. ¿Qué se puede llevar a cabo? ¿Nos pasamos antes, a la anterior? Aquí la dejamos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque esta escena, ¿sí? Esta es una fotografía que viene dentro de material de la Comisión Nacional. Es un material fotográfico, es artístico también, ¿sí? Pero nos lleva a pensar en lo que es nuestra realidad, ¿no? Sinceramente, su servidora, cuando yo lo observaba, me dio la impresión de que estaba yo, ubicada en una calle de aquellas calles que tenemos, por ejemplo, en el centro histórico, ¿verdad? Donde es muy constante ver el trabajo informal de las personas, por decirlo informal, porque pues también es trabajo, yo diría que mal ubicado más bien. Y tenemos ahí personas que se dedican al ambulantaje y demás, y que pues los hermanitos y las hermanitas entre ellas se cuidan y a ver cómo se cuidan y a ver si se cuidan, ¿no? Entonces, imágenes como estas es nuestra realidad social. ¿Qué podemos hacer desde nuestro trabajo, desde nuestra trinchera, para evitar que siga acumulándose esta violencia, ¿no? Qué maravilla que en vez de ver cuántos expedientes tienen, ¿no? En muchas ocasiones, cuántos casos tenemos que tener, ¿por qué no verdaderamente y de manera real ir a la baja? Cada vez tener menos expedientes. ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos lograr tener menos expedientes, menos trabajo? Hoy en día, menos personas jóvenes en centros penitenciarios. ¿Cómo podríamos lograrlo? Dándoles menos derechos y más obligaciones. Hasta puede ocurrir que revienten, ¿verdad? Porque hay que recordar que todos los que estuvimos aquí, todos tuvimos cierta edad, fuimos jóvenes, ¿verdad? Y no tomábamos la vida como hoy. Ahorita estamos aquí platicando y yo los veo muy formales y mis respetos. Pero yo voy a hablar de mí, ¿sí? Y en el caso de mí, yo no pensaba así hace 30 años. No, que voy a pensar así, ¿no? Todavía hace 20 años igual no tenía esa madurez, no puedo negarlo. Yo no pensaba así. Yo decía, bueno, pues la vida que sigue, lo importante también es divertirse, ¿verdad? Y no tomárselo muy a pecho, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Así que lo importante también es empezar desde nuestras casas, ¿no? Y tenemos ahí una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, ¿quieres paz en el mundo? Empieza ¿por dónde? Por tu propia casa. Entonces, si estamos tranquilitos, ya vamos como de ganancia, ¿no? Si dentro de nuestra casa tenemos una joven, un joven, una niña, un niño, ¿verdad? Y entonces se vive de manera pacífica y tiene reglas y sabe qué tiene que hacer, ya le quitamos una carga a los compañeros o las compañeras en el servicio público, ¿sí? Y esto trasciende definitivamente, y entonces sí, ya me voy a mis espacios de trabajo a hacer lo que me corresponde. Pero puedo empezar desde mi casa. Si algo anda mal, entonces voy a enderezarlo, ¿verdad? De la mejor manera posible. Así que por ahí dicen también que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Entonces esa es la situación. Esta fotografía verdaderamente, no dejo yo de admirarla, digo, les voy a hablar en lo personal, pero cada vez que la admiro me dan más ganas, ¿sí? Más ganas de llegar cuando hago una capacitación, no solamente a la razón de las personas, sino que tengan un conocimiento vano y trivial de lo que son los derechos humanos, sino llegar, ni más ni menos también, no nada más al corazón, a las entrañas, a saber por qué estoy aquí, porque hay muchas personas que están en estas circunstancias. ¿Qué les podríamos exigir a personas así, en unas condiciones económicas de esta magnitud? Que han vivido toda su vida desde niñas y niños en la calle prácticamente, más que en su casa.
¿Qué podríamos venir hoy en día a exigirles? Es complicado, ¿no? Venir a decir, ahora les vengo a exigir todo un cúmulo de obligaciones y obligaciones. Es como nuestros servidores públicos, ¿sí? Por supuesto son seres humanos, son de carne y hueso. Efectivamente se les va a exigir, ¿verdad? Tienen obligaciones, pero también tienen derechos, también son humanos, ¿sí? Por eso, otro de los puntos muy importantes a manera de conclusión es que debemos de apostarle a la capacitación y al adiestramiento de manera correcta y constante, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer también a nivel institucional. Crear manuales, como lo habíamos dicho, protocolos, lo que no está prohibido, adelante, bienvenido, ¿no? ¿Cómo lo subimos a la página? ¿Cómo le damos difusión? ¿No? ¿Qué más hay que hacer en el caso de jóvenes, en casos de impartición de justicia, que estén en esa situación jurídica que resuelven? ¿Qué más se les ocurre que se tenga que hacer todavía hoy en día? Incluirlo a su educación. Educación. Servidores públicos no inculcamos valores. ¿Qué hacemos? Fortalecemos valores, pero no inculcamos, ¿sí? Y sin embargo tenemos que estudiar, analizar el contexto sobre el que estamos trabajando. Políticas públicas, ¿sí? Tenemos que analizar verdaderamente qué sector estamos atendiendo para saber entonces sí ser eficaces. De nada nos sirve un cúmulo de expedientes, ¿no? Una torre si se sigue aumentando. Tiene que ir a la baja esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde nuestro trabajo, desde nuestra posición. Así que esa es la invitación. Tenemos ahí, vamos, el texto de instrumentos internacionales muy valiosos. Voy a mencionar algunos. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿verdad? Son escasos 8 artículos, ¿verdad? Que son una oración para nuestros agentes de autoridad. Una oración verdaderamente, ¿no? Tenemos también los principios básicos para el uso de la fuerza. Existen excepciones en caso de personas menores de edad. Estoy ante una situación de peligro, ¿verdad? Y entonces tengo que llevar a cabo el empleo del uso de la fuerza legítima, ¿sí? Aunque sea una persona menor de edad. Entonces, eso han sido principios, oraciones de todos los tiempos que han existido, ¿no? Esa invitación, por supuesto, ¿no? Y pues desconozco si existe alguna duda, algún comentario. Me encantaría terminar con un video más que vamos a colocar también, ¿no? Este video habla precisamente de la ideología hoy en día en los jóvenes. Se los dejo a manera de pensamiento de fin de semana, ¿verdad? Si verdaderamente es una realidad a lo que estamos viviendo hoy en día, el video que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien. Este formato, les quiero comentar, existen diferentes formatos de capacitación. Este formato es a manera de conferencia, ¿sí? Cuando es una conferencia es a 1 a 2 horas máximo, y es la ponente por lo general la que toma la palabra. Es muy diferente a un curso, que es a 4 a 6 horas, donde también los participantes vamos a interactuar aún más, y un taller, y un diplomado, ¿sí? Todo formato tiene, por supuesto, algunas reglas, ¿no? Así que, pues si me lo permiten, vamos con el video, ¿no? Y les dejo ahí en mente si verdaderamente es una exageración lo que vamos a ver, o es una realidad social.
Ahí iba a decir la misma tontería de García Márquez. ¿Cómo se llama? No. Patito feo. No tengo ni idea. Pedro Fernández. Pedro Belinda. Pues este material me lo proporcionó un joven que no es un profesional, pero vamos, tiene talento, algunos pensamos que tiene talento y habita en el estado de Chihuahua. Me decía cuando lo entregó a alguna de nuestras compañeras, decía que era una vergüenza verdaderamente lo que se estaba viviendo, ¿no? Hoy en día en cuestiones de lo que damos en los diferentes espacios artísticos, de comunicación y demás a las y los jóvenes en nuestro país. Así que la invitación, como les decía, desde nuestros espacios ya estamos haciendo muchísimo con cuidar definitivamente de qué se alimentan las y los jóvenes, nuestras y nuestros jóvenes. Qué alimento le damos a nuestra alma y a nuestra mente, porque de eso va a derivar también indudablemente que tengamos menos o más trabajo y que definitivamente le apostemos a que este contexto de violencia se vaya disminuyendo. Tenemos, nada más con una cifra, tenemos primer lugar de abuso sexual infantil en el mundo. Y entonces, ¿ante qué tipo de situaciones más adelante nos vamos a encontrar con una niña o un niño que fue abusado sexualmente? Es muy probable que pueda caer en estos espacios de procuración de justicia. Así que la invitación a cuidarnos y a cuidar a los demás. Y feliz viernes. Gracias.